Hola, ¿qué tal? Asistimos a un episodio de La Vida, mi nuevo programa en YouTube. Y bueno, vamos a hablar de una novela, esto será muy corto, la entradilla será muy corta. Vamos a hablar de una novela de Benito Pérez Galdós, Misericordia, muy resumidamente, ¿vale? Es un autor realista, naturalista, positivista, del siglo XIX, segunda mitad, autor prolijo decimonónico, publicó Misericordia en 1870. Y os presento una edición que tengo de 1982 de la editorial Cátedra, como podéis ver aquí, ¿vale? Y entonces, pues está comentada y era una edición junto con Austral especializada para estudiantes en aquella época, en los 80-90. No sé si ahora se continúa editando. El libro que tengo es muy antiguo, es de los 82, como os decía, y la editorial Cátedra útil para comentarios de texto para estudiantes y análisis pues, narrativos y literarios exhaustivos, rigurosos. Y Misericordia, pues es una novela, una de las novelas más importantes de Benito Pérez Galdós. Hace unos análisis esta editorial meridianamente rigurosos, eh, con unos prólogos e introducción previas que merece la pena ser leídas para con posterioridad leer el argumento, la trama, las subtramas de los libros o las novelas en cuestión. Y edita sobre todo fundamentalmente libros clásicos. Bueno, pues aquí tenemos varios personajes, sin entrar en spoilers, porque no quiero que esto sea muy extenso y tampoco emplear spoilers para no desmenuzar demasiado el sentido de la obra y sobre todo su argumento, porque quiero que lo leáis. Hay varios personajes, se hace una composición detallada y minuciosa y real, muy realista, bastante realista, porque además es que Galdós, lo dice en la introducción de este libro, se dedicó a documentarse con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de aquella época en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX, para ver cómo eran las capas sociales, sobre todo la clase media, con la que estaba muy preocupado por su, digamos, remodelación o restauración, por decirlo de alguna forma, como también dice el análisis de este libro. Y tenemos diferentes personajes, hace una composición del lugar de las diferentes capas sociales, pero sobre todo y fundamentalmente se basa en las diferencias y el abismo social que había entre las capas, digamos, que estaban involucradas en la mendicidad o en las personas venidas a menos, o en las, digamos, estratos venidos a menos de las diferentes capas y cuerpos sociales de la época, porque también hay un dato muy significativo y es que Madrid en esa época era pues, uno de los países de Europa con mayor pues, abismo social y diferencias entre clases y miseria, textualmente. ¿Vale? Esto lo dice el libro también en su análisis. Hay diferentes personajes, hay una escenificación también de la vida de la mendicidad, diferentes personajes jerarquizados y perfilados, que son los mendigos y que son personas venidas a menos, bueno, pues que han protagonizado una situación de pobreza de su propia vida, como Doña Paca, que es digamos, la que se encarga de atender a las necesidades al servicio, pues como criada de doña Benina, la señora Benina, o Nina para los más conocidos de ella. Luego está Frasquito Ponte, que es un hombre, digamos, no sé cómo describirlo, es venido a menos, un nuevo rico venido a menos, que tiene pues, costumbres muy variopintas y muy de nuevo rico y muy afrancesado, etcétera, etcétera, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Pues que se quedó en los tiempos de la restauración y bueno, eso es muy evidente en su forma de hablar y en su forma de comunicarse. Y también el ciego Almudena, que es la pareja que se dedica a la mendicidad junto con doña Benina, con la señora Benina, y que fueron una pareja de hecho muy peculiar, con un vínculo simbiótico de ayuda mutua, ¿vale? Esos son los personajes principales. Luego hay más personajes,
Pero yo os animo a que leáis este libro y quiero quedarme ya al final, como final de esta exposición breve, lo que dice en 1870 Galdós textualmente. En 1870 Galdós ya había escrito: pero la clase media, la más olvidada por nuestros novelistas, es el gran modelo, la fuente inagotable. Ella es hoy la base del orden social, ella asume por su iniciativa y por su inteligencia la soberanía de las naciones, y en ella está el hombre del siglo XIX con sus virtudes y sus vicios, su noble e insaciable aspiración, su afán de reforma, su actividad pasmosa. La novela moderna de costumbres ha de ser expresión de cuanto bueno y malo existe en el fondo de esta clase, de la incesante agitación que la elabora, de ese empeño que manifiesta por encontrar ideales y resolver ciertos problemas que preocupan a todos, y conocer el origen y el remedio de ciertos males que turban las familias. La gran inspiración del arte literario es dar forma de todo esto. Bueno, el principal personaje de todos, yo diría que el más destacado, es la Nina, la señora Benina, una mujer de 60 años que practica la mendicidad, pues porque no tiene otro remedio para conseguirse los cuartos para poder sobrevivir junto con su dueña o su ama, doña Paca, que es una señora que tenía cierto estatus social, pero que luego ha sido depauperado, y como ya muchos otros. Entonces, tiene simbólicamente, ya para terminar, decir que simbólicamente tanto el ciego Almudena, que es hebreo o hebraico, como la señora Benina, tienen un objetivo en la novela que es la redención. Y está muy vinculado esto a la religión, digamos, al sentido de existencia de uno vinculado a la religión, vinculado a un acto de contrición por los pecados, pero digamos de la existencia misma, del destino, que está pues que tiene mucho que ver con hacer el bien a los demás. Y Nina es una representación personificada del bien, ¿vale? Bueno, pues con eso yo creo que os he dejado un poco intrigados a lo mejor, pero yo os aconsejo que leáis el libro porque es muy interesante y los clásicos nunca mueren. Bueno, Marisa Damián Castillo, un saludo.